Muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente nos encontramos aquí en este taller de refuerzo del Diplomado de la Conciencia Fonológica y la Comprensión de Lectura. Quisiera empezar este taller recordando nuevamente el concepto de conciencia fonológica. He leído cada una de sus participaciones en el foro y también me he tomado el tiempo de responder a cada uno, en algunos casos felicitando la buena participación, en otros dando algunas sugerencias. Y sí considero importante empezar este taller recordando qué es la conciencia fonológica. Si nos acercamos a esta definición, vamos a encontrar diversas concepciones. Tenemos, por ejemplo, a Bradley y Bryan, que en el año 1983 definieron a la conciencia fonológica como la capacidad para reflexionar y manipular conscientemente los segmentos fonológicos del lenguaje oral. Y se considera necesario que el niño disponga de esta conciencia antes de comenzar a leer. Es un poderoso factor para la predicción del éxito lector. En 1996, según Silvia de Fior, la conciencia fonológica es considerada como una habilidad que permite manejar explícitamente la estructura fonológica de las palabras y utilizar esa información para el procesamiento del lenguaje oral y escrito. Jiménez Ortiz, en el año 2001, la considera una habilidad metalingüística, definida como la capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. Como vemos entonces, todas estas definiciones propuestas por autores que han investigado al respecto nos lleva a plantear esta definición sobre la conciencia fonológica, resaltando sobre todo que es una habilidad metalingüística. En muchos de las respuestas al foro leí que era una habilidad lingüística, pues ahí habría que agregarle la palabra metalingüística, porque implica una reflexión, un tomar conciencia de la lengua. Eso significa metalingüística. No solamente es un análisis del lenguaje oral, sino que es una reflexión consciente de las partes que conforman el lenguaje oral. Entonces, esta manipulación es mental, se hace en la mente, son procesos cognitivos que se realizan en la mente, y me van a permitir a mí hacer un análisis de cada una de las partes de mi lenguaje, del habla. Y una vez que yo sea consciente de este lenguaje, de cómo está formado, voy a poder hacer un trabajo de conciencia analítica y conciencia sintética. Es decir, voy a poder manipular palabras, sílabas y fonemas en la mente, y también voy a poder sintetizar nuevamente esas palabras, sílabas y fonemas. Ese análisis consciente que hacemos de la estructura de nuestro lenguaje, de nuestra habla, me va a permitir a mí un dominio muy importante para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, entonces para mí es muy importante que quede muy claro esa definición, porque en algunos de las respuestas del foro encontré algunas construcciones y participaciones bastante bien planteadas, pero siempre es importante poder aclarar que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que se realiza básicamente un análisis mental de cada una de las partes de nuestra habla. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, otro de los puntos importantes a aclarar es que la conciencia fonológica cobra mucha importancia en el aprendizaje de la lectura en dos momentos. Antes del aprendizaje de la lectura, por eso es considerado uno de los predictores y prerequisitos
necesarios que todo niño de educación inicial debe desarrollar antes de enfrentarse al aprendizaje del código escrito, y también la conciencia fonológica, según las investigaciones, se va a seguir desarrollando durante el aprendizaje de este código escrito. Es por eso que se dice que la relación entre la conciencia fonológica y la lectura es bidireccional, es decir, es tanto causa como efecto del aprendizaje lector. Ahora, diversas investigaciones indican que los niños que poseen habilidades fonológicas previas al aprendizaje de la lectoescritura realizan mejor las tareas de lectura que los niños que no poseen esta competencia. Es por eso que se establece una relación bidireccional y recíproca entre la conciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura. Se afirma que hay esta relación porque la conciencia fonológica es causa y efecto de la lectoescritura. Y esto lo dice Carabolas en el año 2013, De Fiori y Tudela en el año 1994, según las investigaciones que ellos realizaron, ella y ellos realizaron. Entonces, como lo vuelvo a decir, la conciencia fonológica se desarrolla antes y también durante el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es importante señalar también que la conciencia fonológica se considera como uno de los pilares del aprendizaje de la lectoescritura, sobre todo en sistemas de escritura transparentes como es nuestro español. Si nosotros analizamos las palabras que leemos, pues cada una de las palabras tiene sonidos perceptibles, sonidos que podemos nosotros auditivamente percibir y integrar para formar una palabra. Pensemos, por ejemplo, en la palabra pato. Si nosotros pensamos en esta palabra, tenemos que tiene 4 letras y que cada letra tiene un sonido. Por ejemplo, la P suena P, luego tenemos la A, luego tenemos la T, finalmente la O. Entonces, nuestro idioma, el español, es casi transparente, que nos permite hacer una asociación de uno a uno, es decir, de sonido a letra. Yo conozco el sonido de la letra, la hago, y luego esos sonidos se integran en una sola palabra. Es por eso que trabajamos la conciencia fonológica, porque el niño ser consciente de que nuestro idioma está formado por sonidos, aprenderlos es al inicio un poco complicado, pero posteriormente el niño logra integrarlos y formar o leer las palabras que le vamos presentando. Ahora, esta conciencia fonológica, si bien es uno de los pilares más importantes, un prerequisito importante a desarrollar en el nivel inicial, también cuando los niños están leyendo, por ejemplo, en primer grado, están aprendiendo a leer y escribir, es muy importante que se sigan haciendo actividades de conciencia fonológica. Claro, esta vez las vamos a acompañar ya con las letras, porque los niños en un primer momento, cuando aprenden la sílaba, fácilmente la pueden manipular mentalmente. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra mariposa? Me dirán que tienen mariposa, 4 sílabas, porque son fáciles de poder identificar oralmente, auditivamente. Pero si yo al niño le digo que me diga cuántos sonidos tiene la palabra mariposa, probablemente los más hábiles me dirán que tiene, a ver, veamos, a, r, i, o. Tiene 6 sonidos, pero esa tarea es más compleja. Por eso es que necesitamos acompañar el trabajo de la conciencia de los sonidos ya con las letras. Pero esto se hace ya en un primer grado. Y ahí radica el éxito del aprendizaje, ¿no? Porque hay una asociación entre el sonido y la letra que le corresponde. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Tenemos acá la intervención de la profesora Mariela Caipo. Su interrogante es, ¿a qué edad en los niños
se desarrolla la conciencia fonológica? Bien, la conciencia, o sea, la enseñanza explícita de la conciencia fonológica se debe dar a partir de los 4 años. Estamos hablando, a ver, hay que dejar en claro que la conciencia fonológica, todos nacemos con una conciencia fonológica, ¿verdad? Que nos va a permitir percibir los sonidos y poder hablar posteriormente. Pero la enseñanza explícita de esta, es decir, enseñarle al niño que tiene que ser consciente que su lenguaje está formado por sílabas y fonemas, la edad ideal es a partir de los 3 años, ¿no? A través de la sensibilidad fonológica, es decir, el trabajo de rimas, el trabajo de juegos verbales, como por ejemplo adivinanzas, trabalenguas, poemas rimados. Y ya a los 4 años se empieza con la enseñanza, por así decirlo, más formal de la conciencia fonológica, pero a nivel de sílabas y sonidos vocálicos, es decir, de las vocales. No de la escritura de las vocales, no, sino que el niño sea capaz de ser consciente de que hay palabras que inician con una vocal, que terminan con otra vocal, que en el medio tienen determinadas vocales. Esa es la respuesta. No sé si tiene alguna duda más. Dice la profesora Yelka Liliana Reaño de Bernales, tiene una inquietud. Ella dice, cuando hablamos que se establece una relación bidireccional, relacionado con la ruta visual y ruta fonológica, o a esto nos estamos refiriendo a los predictores y facilitadores. Voy a volver a explicar esta parte. En este momento todavía no estamos hablando de ninguna ruta de lectura. Estamos explicando de que la conciencia fonológica es tanto causa como efecto del aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, si yo trabajo la conciencia fonológica en el nivel inicial, estoy garantizando que mi niño, al momento de enfrentarse al aprendizaje de la lectoescritura en un primer grado, tenga éxito, que pueda dominar el código, es decir, que pueda leer. Y también estoy mencionando que la conciencia fonológica se sigue desarrollando durante el aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, va a ir mejorando el desempeño de la conciencia fonológica como consecuencia de trabajar la lectura. Entonces, por eso es esta relación con la lectura, ¿no? No solamente es que causa que el niño pueda o genera que el niño lea, sino que también en el ejercicio de la lectura es que la conciencia fonológica mejora también. Todavía no estamos hablando de ninguna ruta, ¿no? Estamos hablando de esta relación que hay entre la lectura y la escritura. Ahora, ¿por qué tenemos que trabajar la conciencia fonológica? Eso lo voy a explicar después. También tenemos aquí otra pregunta de la profesora Magali Luz Cabello de la Cruz. Nos dice, en niños de 5 años, ¿qué debemos trabajar? Bueno, en niños de 5 años tenemos que desarrollar la conciencia de rima definitivamente. Según el módulo que hemos revisado ahora, un primer nivel de la conciencia fonológica es el nivel rima. Los niños tienen que dominar la identificación de palabras que riman, también identificar qué palabra no rima y, en la medida de lo posible, crear rimas. Entonces, los niños de 5 años tienen que tener bien desarrollado este nivel. Posteriormente tengo que trabajar la conciencia silábica. Todas las tareas de conciencia silábica, no solamente la de segmentación, tienen que segmentar palabras, identificar sílabas iniciales, finales, mediales, omitir sílabas, adicionar sílabas, sustituir sílabas. No solamente nos quedemos con la tarea de segmentación. Cuando le pedimos al niño que cuente cuántos trocitos tiene una palabra, esa tarea está muy bien trabajarla, pero la conciencia fonológica tiene otras tareas más complejas y en la medida que trabajemos esas tareas estamos garantizando un mejor dominio de las letras, cuando el niño se enfrente al aprendizaje ya de las letras en sí, porque va a saber en qué consiste omitir, sustituir, ser consciente de que las palabras tienen sonidos iniciales, finales, mediales, ¿no? Y que si yo cambio un sonido por otro, voy a cambiar la palabra, si cambio una vocal, una consonante también. Entonces, ese trabajo de manipulación explícita de la palabra en sí, a nivel oral, permite que el niño tome conciencia de las partes de la palabra. Y el momento de escribir o de leer, lo puede hacer con mayor precisión y exactitud.
Y también a nivel de 5 años tengo que trabajar la conciencia fonémica, trabajar tareas igualmente de identificación, de omisión, de sustitución, como en el módulo se explica detalladamente cada una de esas tareas, ¿no? Entonces el niño de 5 años tiene que haber desarrollado el nivel rima, el nivel conciencia y el nivel fonémico de la conciencia fonológica. Y ya en primer grado se vuelve a trabajar lo mismo, pero de una manera mucho más rápida y ya con el trabajo de las letras en sí. Tenemos también aquí otra pregunta de parte de la profesora Eliana Mari Flores Valle. Bueno, ella una mención a una relación entre la conciencia fonológica y la decodificación de palabras. Ella dice, ¿cómo se relaciona la conciencia fonológica con decodificar palabras? Ya, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Voy a adelantarme a esta diapositiva que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relación? Vamos a ver, cuando nosotros leemos, vamos a poner en actividad dos rutas. Una ruta que es la visual, que es la que me permite a mí leer de manera global las palabras. De tanto exponerme a una palabra, finalmente yo termino grabándola en mi mente, en un espacio que tenemos en el cerebro que se llama léxico, ¿ok? Léxico visual, y esas palabras van a ir almacenándose en esa zona. De tal manera que tanto he visto una palabra que ya no necesito decodificarla, no necesito hacer una conversión de la letra que veo al sonido que le corresponde, porque eso es decodificar. Cuando un niño pequeño empieza a leer, lo que hace es empezar a darle a cada sonido que está mirando o a cada sílaba que va mirando, porque también algunos niños lo van aprendiendo de manera silábica, los sonidos que le corresponden. Eso es decodificar. Entonces, de tanto yo decodificar una palabra, pato, 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 tanto la vi que ya la grabé y la guardé. Entonces, cuando yo la vea, voy a leerla, esa palabra ya no por una ruta fonológica, sino por una ruta visual. Ahora, la ruta fonológica, como ya lo vengo diciendo también en esta explicación, es justamente es una vía que me permite a mí transformar cada letra que yo veo en el sonido que le corresponde. Entonces, la conciencia fonológica le va a permitir al niño ser consciente de cómo suenan las letras. Para eso sirve la conciencia fonológica. Entonces, si un niño tiene bien desarrollado esta habilidad para decir cómo suena cada letra, qué pasa si a una palabra yo le quito un sonido o le agrego otro sonido, o logro identificar en dónde está el sonido que me piden, o si tiene o no el sonido que me están pidiendo de una palabra. Entonces el niño cuando se enfrente con la palabra escrita va a poder decodificarla correctamente, porque ya la ha manipulado, digamos, en su mente, ¿no? Ha jugado con ella en la mente y al enfrentársela ya con las letras le es mucho más fácil identificarla. Bien, entonces hemos quedado entonces digamos, de acuerdo en que esta relación entre la conciencia fonológica y la lectura es bidireccional, es decir, de causa y efecto. No solamente es la causa que permite el aprendizaje de la lectura, sino que también se va a ir desarrollando durante el aprendizaje de la lectoescritura. Bien, considero también importante que las docentes tengan en claro que hay una secuencia para desarrollar la conciencia fonológica. La conciencia de la rima léxica o simplemente la conciencia de la rima. Luego tenemos la conciencia léxica, que es tomar conciencia de cuántas palabras en una oración. La conciencia silábica, tomar conciencia de las sílabas que forman una palabra. Y la conciencia fonémica, tomar conciencia de los fonemas o sonidos que componen una palabra. La más fácil es la conciencia de la rima. La más compleja es la conciencia fonémica, ¿no? Como se puede graficar en esta diapositiva. Entonces, tenemos ya de alguna manera el trabajo de conciencia fonológica bastante sistematizado para poder aplicarlo en el aula. Porque si yo empiezo a trabajar la rima, pues trabajaré la identificación de dos palabras que riman, identificar qué palabra no rima de un grupo y pedirle luego al niño que cree una
rima, ya sea con su nombre, rima con palabras que yo les pueda dar, y en el módulo hemos visto en el módulo que sigue, ustedes van a poder conocer muchas actividades para desarrollar esta conciencia de la rima, ¿no? En este primer módulo estamos dando las bases teóricas que les permitan a ustedes comprender cómo es que se va desarrollando la conciencia fonológica y qué significa cada uno de estos niveles o conceptos que van implícitos dentro de esta habilidad metalingüística. Ahora, sí es importante mencionar que la rima es lograr identificar si dos palabras comparten sonidos finales, ¿ok? Comparten los mismos sonidos finales. La rima no es identificar si dos palabras tienen los mismos sonidos iniciales, como por ahí lo vi en algún esquema. Entonces, por ejemplo, si yo les digo la palabra silla y ardilla, esas palabras riman porque al final terminan en illa. Silla, illa, illa, ardilla, illa, illa. Terminan o comparten fonemas, y los mismos fonemas. No comparten sílabas. Eso hay que dejarlo claro. Por ejemplo, si yo les doy la palabra torta y les doy la palabra carpeta, torta y carpeta no riman. Terminan en la misma sílaba final, pero no hay rima porque no comparten varios fonemas. Entonces, con este concepto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces pensamos que porque terminan en la misma sílaba ya están rimando. Y eso también hay varios ejemplos, digamos, en los módulos que van a ir viendo, ¿no? Luego, la conciencia léxica es el análisis y la síntesis de las palabras que conforman una oración. Hay una secuencia para desarrollarla también, ¿no? Y que es importante para que los niños puedan tomar conciencia de las palabras que van formando las oraciones que ellos van diciendo, ¿no? La conciencia silábica es un paso previo a la conciencia fonémica. La conciencia fonémica es mucho más difícil de lograr, es verdad, pero la conciencia silábica prepara ese terreno necesario para que el niño acceda con mayor facilidad a las tareas de conciencia fonémica. La conciencia silábica tiene tareas fáciles como la identificación, la segmentación de sílabas, la omisión, la adición. Pero una tarea muy compleja es la tarea de sustitución de sílabas, es decir, cambiar una sílaba por otra para formar una nueva palabra. Y la conciencia fonémica, todas las tareas de conciencia fonémica van a requerir que el niño pues tenga mucha atención, que también tenga la memoria bastante desarrollada para poder ir almacenando la palabra que le vamos diciendo y luego identificar qué fonema le estamos pidiendo o qué fonema le estamos pidiendo que quite. Entonces, sí, el trabajo de conciencia fonológica demanda en el niño atención, memoria, que son procesos cognitivos importantísimos para poder también aprender a leer y a escribir. Algo más en relación a esta diapositiva. Bueno, sí es importante que ustedes como maestras puedan seleccionar previamente, ¿no? Las palabras con las que van a trabajar cada una de las conciencias. Para conciencia silábica, tener lista en una cartilla las palabras que les voy a pedir que segmente al niño, palabras fáciles, palabras difíciles, palabras cortas, palabras largas, ¿no? Y igualmente en conciencia fonémica, tener ya las palabras listas para yo luego solicitar al niño que omita o quite sonidos, ¿no? No estar pensándolas en ese momento porque no es sencillo. Y es importante recalcar que cuando juguemos con los chicos, las nuevas palabras que se formen tienen que tener significado. Por ejemplo, si en conciencia silábica yo le pido al niño que a la palabra candado le quite el primer trocito, que es can, ¿qué palabra se forma? La palabra dado. Esa palabra tiene significado y para ellos en realidad eso es como un juego, ¿no? Descubren que, las palabras, dentro de ellas hay otras palabras también, ¿no? O por ejemplo en conciencia fonémica, yo le puedo decir si a la palabra foca le cambias el sonido por el sonido ¿qué palabra se forma? La palabra loca, ¿no? Entonces es algo divertido para ellos y en verdad la pasan bien, ¿no? Entonces sí es necesario que previamente como docentes tengamos ya organizada la lista de palabras con las que vamos a jugar de manera oral.
¿no? Como lo dice ahí en el módulo, y también con imágenes que acompañen a este discurso oral que vamos diciendo, estas preguntas que vamos diciendo cada vez que vamos trabajando cada una de las tareas de la conciencia fonológica. No sé si se hay alguna pregunta. Sí, profesora, tenemos aquí dos intervenciones. Tenemos dos intervenciones por parte de las profesoras, aunque a una parece que usted ya la ha respondido, pero vamos a mencionarla también. La profesora Elena Bustamante Sarabia nos dice, buenas noches, ¿qué podemos trabajar en niños que están en primer grado y no han estudiado el nivel inicial? A ver, ¿todos los niños no han estudiado el nivel inicial o algunos niños? Yo imagino que algunos no han pasado por el nivel inicial. Lo que sucede es que... Sí, dígame. No, sí, creo que es así, para unos niños, ¿no? Algunos, no creo que todos. Creo que todos. A ver, como, bueno, justamente tomemos de punto de partida este curso de conciencia fonológica ofrecido por la editorial Corefo, que justamente lo que hay que trabajar es la conciencia fonológica. Yo soy maestra de primer grado en una escuela y he trabajado desde el mes de marzo hasta el mes de abril conciencia fonológica, tanto a nivel de rimas como conciencia silábica. Mis niños manejan los términos sílaba inicial, sílaba final, sílaba medial, saben qué es omitir, saben qué es adicionar. Hemos jugado mucho con estos juegos de quitar, omitir sílabas, sustituir, etc. Actualmente me encuentro trabajando ya la conciencia fonémica de las preguntas de una de las participantes, donde pues encontramos la relación con la conciencia fonológica y la ruta fonológica de la lectura, es decir, la ruta que le permite al niño hacer una transformación de la letra al sonido que le corresponde. Para eso aprendemos la conciencia fonológica, para que el niño sepa que nuestras palabras tienen sonidos y que a cada sonido le va a corresponder una letra. De esa manera estamos evitando que el niño cuando escriba, cuando lea, omita, sustituya, cambie sonidos. Para ello es previamente importante trabajarlo de manera oral, ¿no? Que el niño pueda jugar con las palabras de manera oral, quitando, omitiendo sonidos, sílabas, etcétera, para ser consciente de la estructura fonológica de las palabras. Y una vez que el niño ya las decodifica, las reconoce, van a pasar luego a su almacén léxico para poder leerlas por la ruta visual. Entonces, cuando leemos, tenemos que activar dos rutas, tanto la visual como la fonológica. Pero la primera que activamos es la fonológica y posteriormente la visual. Cuanto más leamos, como por ahí lo hemos escuchado, nuestra lectura será mucho más veloz, porque efectivamente voy almacenando más palabras y estas las voy a poder evocar con mayor rapidez porque ya las vi antes. No voy a estar todo el tiempo decodificando, transformando en sonidos para poder leer las palabras. Tenemos también acá la intervención de la profesora Maribel Norma Mesa Dávila. Está pues preguntando, los niños que tienen problemas al hablar, no pronuncian bien sílabas simples y trabadas, ¿tendrán problemas para leer y para tener una buena conciencia fonológica? Es una pregunta muy interesante porque va a depender de cada caso en particular. En general, lo que se espera es que los niños que tienen problemas de habla, es decir, que no colocan bien la lengua o no tienen la fuerza necesaria en la lengua o tienen algún problema motor a nivel oral que le impide articular correctamente las palabras, esos niños probablemente no tengan problemas para leer y escribir, ¿no? Porque con terapia de habla, es decir, con ejercicios para que el niño pueda posicionar bien la lengua o para que gane mayor control de los movimientos de la boca, etcétera. En el mundo del habla hay muchas dificultades que se pueden ir superando. El niño va a poder escribir correctamente, porque acuérdense que la escritura y la lectura es un proceso mental, es un proceso cognitivo, ¿ok? Pero ¿quiénes iban a tener problemas en la lectura y la escritura? Aquellos niños que tienen problemas fonológicos, es decir, que cuando hablan
no es que pronuncien mal, sino que omiten sonidos, cambian un sonido por otro, ¿no? Entonces, este problema fonológico es más bien más cognitivo, a diferencia de un problema de habla, que es más bien fonoarticulatorio o un problema motor. Los que tienen problema motor probablemente no lo tengan, dificultades para leer y escribir, pero los que tienen problemas fonológicos sí, que son los niños que a pesar de que les dices, a ver, no sé, dime la palabra zapato, te dirán papato, ¿no? No porque no sepan hacer el sonido ese, sino porque ellos distorsionan los sonidos o cambian un sonido por otro. Podrá decirte zapato, pero en un momento te volverá a decir papato, porque para él la S y la P suenan iguales y los pronuncia indistintamente. O sea, no ha grabado fonológicamente cómo se dice cada uno, ¿no? Aquí en esta diapositiva podemos ver los 3 niveles de conciencia fonológica más importantes. La conciencia de la rima sí es importante también, sin embargo es un nivel, digamos, incipiente de conciencia fonológica, ¿no? Porque identificar palabras que riman me va a permitir, sí, percibir que hay sonidos iguales al final, pero no hay un análisis explícito de la palabra, ¿no? Simplemente te dicen si riman o no, pero no te dicen en qué sonidos se parecen, ¿no? A ese nivel no llegamos en la rima. Entonces, los otros niveles sí. A nivel de conciencia léxica, cuando le pedimos que nos identifique cuántas palabras tiene una oración, si quito una palabra, qué dice en la oración, si agrego otra, qué oración se formará. Hay un nivel de conciencia de las partes de una oración que le permiten al niño ya introducirse a un significado, a una comprensión de lo que está él leyendo. En conciencia silábica, igualmente, como lo hemos visto, hay diferentes tareas para trabajar. Y la conciencia fonémica, como lo señalo aquí con la flecha de color rojo, es la conciencia más importante que debemos desarrollar. Porque esta conciencia fonémica tiene un impacto directo con la lectura y la escritura, como la vemos aquí, ¿no? El niño aprende, al aprender a identificar cómo suena cada uno de los sonidos y a identificar qué pasa si quito uno, si pongo otro, si agrego un sonido a una palabra, qué es lo que sucede, le permite tener ese dominio del código escrito. Y, bueno, para ir concluyendo, colocaba yo este mensaje que lo dice una cita bibliográfica de Silvia de Fior-Citoler, que es una autora que invito a leer porque ha desarrollado muchas investigaciones al respecto, donde nos dice, un momentito, no puedo ver la otra parte de la presentación, donde nos dice que los déficits, es decir, las dificultades que tenemos en el uso de la información fonológica, se conciben actualmente como una de las principales causas de las dificultades en el reconocimiento de las palabras, tanto en la dislexia como en el retraso lector. Entonces, si nosotros nos encontramos en el aula o nos encontramos en el aula un niño que no pueda leer y escribir, los invito a trabajar la conciencia fonológica. Antes de que le presentemos las sílabas y las letras, trabajemos con el niño de manera oral todas las palabras que, digamos, organicemos nosotros para nuestras sesiones de clase, donde el niño juegue a omitir, a sustituir, a cambiar una sílaba por otra, a agregar sonidos, a quitar sonidos. Si jugamos oralmente con las palabras, los niños van a tomar conciencia de que hay una secuencia de sonidos en nuestro idioma, de que hay sonidos fuertes, sonidos que se pueden alargar, que hay vocales. Entonces, este trabajo de conciencia fonológica lo ayuda luego a tomar conciencia de que en la lectura hay que hacer una transformación de las letras a los sonidos. Entonces, no pensemos que muchas veces los niños no logran leer y escribir por flojera, o porque no lo van a lograr, o porque simplemente no practican en casa. Trabajemos previamente esta habilidad metalingüística para poder tenerlos listos y preparados para enfrentarse a la lectura y la escritura. Bien, profesor, agradeciendo pues su intervención. Tenemos aquí algunas preguntas de los participantes. La profesora Lisbeth Caterina Belis Quito menciona ¿cuál es la edad adecuada
para iniciar la activación de la ruta visual y la ruta fonológica? Gracias. Lo que sucede es que el niño, cuando aprende a leer y a escribir, activa ambas rutas. Entonces, habrá niños que puedan leer a los 5 años, niños que ya empiezan a leer en primer grado. Entonces, en realidad va a depender de cada niño, ¿no? Pero obviamente empezamos ya formalmente a activar ambas rutas en el primer grado. Bien, la profesora María Elena Velasco Mateo. Bueno, ella menciona, ¿no? Quisiera al menos una sugerencia de cómo trabajar entonces con aquellos niños que tienen problemas fonológicos. Ya, lo que sucede es que ahí hay que, digamos, hacer un trabajo terapéutico, ¿no? Si bien nosotras como maestras podemos trabajar todas estas niveles de conciencia fonológica en el aula, porque si es posible, estos niños que tienen dificultades ya, digamos, muy severas, que a pesar de que nosotros hacemos las actividades, jugamos con ellos, no logran percibir, no logran discriminar, no logran hacer un análisis de la palabra, pues necesitan un trabajo terapéutico, es decir, más personalizado, donde se trabajen las mismas tareas, pero con más ejercitación. Ahora María Carmela Inga dice, ¿cuál es la edad en la que el niño adquiera la conciencia fonológica? Aunque parece que ya. Con la anterior, ¿no? Lo que sucede es que yo tengo que desarrollar la conciencia fonológica a los 5 años y seguir desarrollándola hasta los 6 y hasta los 7 años inclusive, cuando es que se cierra el periodo de aprendizaje de la lectoescritura, que es en el segundo grado, ¿no? Ya después, en verdad, no tiene ningún sentido desarrollarla porque ya los niños han aprendido a leer y escribir. Entonces, desde los 4 años en realidad hasta los 7, tenemos que seguir trabajándola, ¿no? Con mayor intensidad en primer grado. Muchísimas gracias por estar presentes en este taller online de refuerzo. Los invito a leer las lecturas también que están colocadas como material adicional o lecturas fundamentales y complementarias en el módulo 1, donde ustedes pueden encontrar información más detallada, con datos estadísticos de que hay investigaciones que comprueban que sí, efectivamente el trabajo de conciencia fonológica me va a garantizar un aprendizaje exitoso de la lectura. Muy buenas noches con todos y los invito a seguir continuando con el taller.